Listo, perfecto. Bueno, hola con todos. Realmente el día de hoy tenemos un invitado sorpresa, paracaidista definitivamente. Tengo el agrado de compartir este espacio con Miguel Raimundo. De verdad es que una sorpresa muy agradable. Él es un médico de Lisboa, Portugal, y pues trabaja en uno de los centros más importantes de Portugal, CEMEAR. Y bueno, se ha dedicado toda su formación prácticamente a la parte de medicina reproductiva, reproducción asistida, y de verdad es que se contactó con nosotros hace unos días y nos dijo: Pedro, voy a estar en Ecuador, voy a estar en Guayaquil, veámonos, quiero conocer el centro, hagamos algo, conversemos. Y de verdad es que cuando la vibra y la energía que se capta tuya de decir hagamos las cosas, activo, proactivo, ya está, listo. Y aquí estamos el día de hoy. De verdad es que es un gusto tenerte aquí con nosotros. Vienes de tan lejos y nos gusta siempre tener visitas de este tipo, en el que podemos conversar de diferentes, lo que vamos a hacer el día de hoy, y conocer. Y yo creo que una de las cosas bonitas de la medicina reproductiva es que al hablar el mismo idioma de medicina reproductiva, podemos crear estos lazos entre colegas, entre amigos, y de verdad es que muchas gracias y bienvenido. Gracias, Pedro. Yo estás de parabéns porque como me has encontrado, faço publicaciones y me dedico mucho a colocar información fidedigna sobre fertilidad. Y cuando he pesquisado tu clínica, he encontrado, ya no fue de hoy, fue a un par de meses atrás, que he pesquisado y vosotros y tu equipo colocan mucho contenido. Y contenido un poco semejante con el mío para informar a las personas. Las personas cuando vienen con vosotros probablemente ya saben, ya vos conocen, ya saben cómo funciona. Y es un poco como me acontece conmigo en Lisboa, que cuando vienen conmigo ya hace preguntas y me dice: olha, ouviste en Spotify, me has hablado disto, tiveste un paciente disto. Y dice: sí, es eso mismo. Definitivamente. Porque es eso que nos faz crescer e chegar a mais pessoas e sensibilizar para o tema da fertilidade. Há uma coisa que é verdade: há um par de anos atrás, falar de preservação da fertilidade, e nós outros somos da mesma idade, temos amigas que nunca tinham ouvido falar disso. E atualmente é uma coisa que temos consultas de mulheres de 30 anos que já ouviram falar com o nosso conteúdo. E é isto que é importante, porque se nós conseguirmos mudar comportamento da população em geral, conseguimos depois ter os melhores resultados da fertilidade. Isso é uma das coisas. Outra das coisas de eu ter falado contigo e posto em contacto, essa partilha de conhecimento que nós outros temos, de fazermos isto em nossas conversas, primeiro, permite-nos perceber como funciona em diferentes países. Eu já he falado com pessoas de Brasil, pessoas de Angola, pessoas de Espanha, e existem pequenas diferenças em la lei que as pessoas que nos estão a ouvir podem pensar: olha, há uma alternativa em Equador, olha, não, há uma alternativa em Espanha, porque apesar do ponto de vista tecnológico conseguimos tudo, e tu foste a Copenhaga e viste que as incubadoras que tu usas aqui são as mesmas que nós outros usamos na Europa. Só há 2, 3 players grandes de produção de laboratório. Depois desta parte da lei podemos dar uma resposta melhor às pessoas e informar as pessoas, e isso é importante, que foi a primeira vez que he hablado contigo sobre ese tema. Yo creo que yo lo veo como un deber, o sea, como médicos, y yo creo que nuestro deber es informar también, no solo diagnosticar y tratar, pero es importante. Yo creo que las herramientas que nos brinda nuestra generación, como esto, como los podcasts, los live, etc., es que la comunicación y comunicar, enseñar a los pacientes lo que hay a la mano, lo que tal vez podría estarle sucediendo a ella,
Obviamente, el objetivo no es que reemplace la consulta con el médico, pero sí informar y educar a la comunidad. Y yo creo que es una cosa muy importante. Y yo asumo que en la universidad también... Yo tenía una materia que se llamaba medicina preventiva. Sí. Y efectivamente, o sea, la medicina, la mejor medicina, y yo no me canso de decir, es la medicina preventiva. Sí. Y tocaste un tema muy importante, o sea, la preservación de la fertilidad. Sí. Antes no se escuchaba a las personas preguntar por congelación de óvulos. Y ahora efectivamente tenemos pacientes jóvenes que preguntan, quiero congelar mis óvulos, explíquenme, etc. Y es tan importante. Sí, y otra de las cosas, yo sé que el estilo de vida de aquí en Ecuador es diferente de que en Europa, pero tenemos cada vez más un enfoque en la carrera y la profesión. Y el deseo de ser padres o madres va a surgir após los 40. Que terminamos la licenciatura, vamos por el primer empleo, mudamos de empleo pasado 3-4 años, queremos llegar a aquel patamar y solo da un clic de fertilidad a los 40 años. Y eso después tiene impacto. Vale, listo. No, tranquilo, igual esto se... Sí. Eso sí es que tienen algo, quieres picar algo, alguna cosa. Gracias. Okay. Uy, todo esto. Todo te tienes que comer, dijo. Gracias. Bueno. ¿Café? ¿Tú quieres café? No, está bien. No te preocupes. No hay problema. Estamos bien. Estávamos a hablar de la congelación. Da congelação e depois cortas. Sí. Pronto. Ahora, coisas importantes que es, para que en Europa, cuando pensamos en tener hijos, la población clase media alta es por los 38 o 40 años. Aquí en Ecuador, ¿cómo es? Más joven. Más joven, por supuesto. Eso, no tienes... Muchos de mis, por ejemplo, yo tengo toda, 36, 37 años. La mayoría de mi generación ya tiene 2 o hasta 3 niños. Sí. ¿Ya? Entonces, yo creo que sí hay que van atrasando un poco su paternidad, pero no es tanto como en Europa, que es 38 o 40 años, pero estamos tal vez en una media de 34, 30, como muy tarde ya, como muy tarde, ¿va? Pero también se está viendo cada vez más lo que se está viendo en Europa. Mujeres, hombres también, pero que van postergando por cuestiones sociales o que no desean, o por proyectos que tienen, etc. Pero yo les digo a los pacientes que la congelación de óvulos es como un seguro médico. Eso, sí. Eso lo quieres tener, pero no lo quieres usar. Sí. Ahí tienes tu plan B. Sí, es eso mismo. Yo digo lo mismo. Y esa parte de preservación de la fertilidad y del congelamiento de los óvulos es una cosa que es sencilla. Nosotros hacemos eso para las donantes, todas las donantes, por eso no es nada complicado. Si nosotros tenemos una donante de 21 o 22 años que hace su proceso de donación y muchas de las veces até repete el proceso y no hay problema, porque que una mujer con 33, 35 años no hace lo mismo y saber eso. Y eso es lo que te dices, es un seguro, no es por hacer una preservación de fertilidad que vas a tener problema a ficar embarazada. Es un seguro y si quieres usar, usas, si no... Tú ves en tu país, de parte, en este caso, en este grupo de mujeres, algún tipo de resistencia. Resistencia de que mañana voy, no, mejor mañana, el próximo mes, el próximo año. Sí, este proyecto, quiero terminar este proyecto, quiero hacer esto, comencé ahora mi empleo nuevo, quiero aguardar 6 meses, quiero eso. Sí, pienso mucho eso, porque no es un proceso lineal de decidir, vamos a avanzar para eso, o no, pero es un cuanto más cedo las mulheres decidirem que quer hacer isto, ou pelo menos ir a uma consulta. Ir a uma consulta não quer dizer que vão ser, só estar informadas. Foi há 2 dias atrás, tive um contacto de uma doente antiga que me ha dito: olha, minha amiga com 38 anos disseram que tem menopausa.
Podes vê-la? E eu, sim, claro. Sim, isso. E tinha uma AMH, a hormona antimulariana, a hormona que, para ver a reserva ovárica, que de 0,02. Una joven de 38 años. Tiene insuficiencia ovárica precoz. Exactamente. Y ahora tiene que ser estudiada porque tiene, porque no tiene. Pero ella propia me decía así, yo hace 5 años atrás he pensado en congelar mis óvulos. ¿Será que hacía diferencia 5 años ahora? No lo sabemos. Pero es un tema relevante que si nos están a oír y si pienso ser madre, si tienen 30, 34, 35, 38 años, ir a una consulta y recibir la información y perceber si tiene alguna dificultad, cómo funciona el proceso de congelamiento de óvulos, porque es una alternativa a otros países en Europa, por ejemplo, que bloquean el congelamiento de óvulos en mujeres con más de 40 años. ¿Cuál es tu opinión sobre eso? Nosotros sabemos que las tasas de suceso van disminuyendo a medida de que la edad de la mujer avanza. Sí. Pero los 40 años es preciso dar un carimbo. Nosotros, como tal, la misma norma de tratar de congelar antes de los 36 años, preferiblemente. ¿No? Entre más pronto, mejor. ¿Va? Pero, y me gustó algo que dijiste, es ni siquiera es hacerse el tratamiento, es ir a la consulta e informarte. Nosotros damos consultas informativas gratuitas para que se informen de este tipo de procedimientos. ¿Ok? Y de verdad es que hacemos mucha presencia en redes y de verdad es que es una campaña que hacemos constantemente para que asistan. Porque lo hacemos porque nos llegan así, como tu amiga de 38 años con una insuficiencia ovárica prematura y que lamentablemente no puedes hacer nada. Que nos llegan pacientes a veces de 39, de 40 y me dicen, Pedro, mira, yo quiero congelar mis óvulos. Y yo, al menos que esté en 0 la antimuleriana, pero obviamente siempre teniendo en claro, diciéndole, mira, estos óvulos lo más probable es que no vayan a tener un buen pronóstico reproductivo cuando los quieras utilizar. Pero si hay algo de reserva y le da paz a la paciente, la paz de que, ok, por lo menos estoy tranquila de que aunque esté tarde, hice lo que yo pude y congelé mis óvulos. Entonces lo hacemos. ¿Está bien? Esa parte de paz es importante. Muy importante, es muy importante, extremadamente. Y nosotros tenemos, tanto para las personas que quieren congelar los óvulos, esa sensación de paz y saber, pronto, ténganle un plano B. Yo sé que la tasa de suceso es 10%, o menos que eso, pero si quiser usar, acredito. Como às vezes aquelas mulheres e aquelas parejas que vienen con nosotros para doação para ficar embarazadas. E nosotros sabemos a partida que a taxa de sucesso é baixa e que vão terminar em la doação de óvulos. Y ellas mismas así, las mujeres prefieren, oye, no, pero tentamos un ciclo y para dar esa paz. O sea, parece que si nosotros no hiciéramos nada... el duelo genético. O sea, el duelo genético. Eso, porque si nosotros no tentamos tener ese comportamiento, parece que la pareja y tanto la mujer parece que no va tan rápidamente y tan fácilmente para un proceso más eficaz. Y esa estimulación que a veces hacemos en mujeres con 42 años... Le ayuda a tomar el siguiente paso. Eso mismo. Y le da paz de decir, he tentado, no de, pero vamos a conseguir de otra manera. Yo creo que como médicos tenemos que llevar de la mano a los pacientes, más no empujarlos. Sí. Y ese acompañamiento, decir, está bien, ¿sabes qué? Yo le digo a mis pacientes, ¿quieres intentarlo? Tienes un pronóstico debajo del 5%. Sí. Ok, dale. Yo me meto contigo en el barco a remar. Sí. Okay. Y a veces tenemos sorpresas. A veces salen sorpresas. Pocas, pero muy pocas. Contadas con una mano y sobran dedos, pero salen sorpresas. Yo ahora una pareja que la mujer tiene 43 años. Si tú me dices, ia tardarme con la segunda FIV, tú dices, no, está de 3 semanas, pero yo no me recuerdo en mi actividad de tener una mujer con óvulos propios con 43 años, fue la primera vez. A mí me llegó eso el año pasado, que estaba en valoración. Sí. No le estábamos haciendo, estaba en valoración y le digo, bueno, vamos a hacerte la ecografía. Sí. Yo ya le había explicado de la FIV, todo, porque tenía 42 años y algo.
y le hago la ecografía. Tenía como 10 semanas de embarazo. Eso. No se había dado cuenta. Y fue espontáneo. Pero claro, cuando escuchan los pacientes esto, que lo van a ver cuando salga el podcast, sí. Se agarran de ahí, se agarran, vai acontecer conmigo. pero es que dijeron esto, es que yo tengo una amiga, tengo una hermana que se embarazó, ¿sí? Y yo tengo una colega mía que trabaja en un hospital público que le llegó una paciente embarazada de manera espontánea como de 47 años. Pero ese es uno en un trillón. Sí. O sea, esos son casos excepcionales, sí. Pero la estadística y la evidencia es muy clara. Sí. Si nosotros hacemos 300 tratamientos por año, es normal que de 3 en 3 años, de 4 en 4 años, surja un caso así. Pronto, estatísticamente es eso, pero la mayoría es... Agora que falamos de doação de óvulos, como vosotros funciona aqui com a doação de óvulos? Vocês têm as vossas próprias donantes? Sí. E usam as vossas próprias donantes para os casais receptores, certo? Aquí en Ecuador. No te entendí la última parte. Uso las vossas donantes. Sí, nuestras donantes. Donantes para los vossos casais. Por ejemplo, en Europa, como há mucha procura y mi centro no es muy grande, às vezes há necesidad de nosotros compramos óvulos a otros centros. Listo. Y tú ahora has visto en Copenhague 3, 4 clínicas que solo se dedican a reclutar heredadoras. Sí. Y a... Inclusive uno de los centros donde yo me formé, que es Imer Valencia, ¿sí? Se dedicaba mucho, es un centro de reproducción asistida, pero muchos de sus casos, en su momento, hace 8 años, se dedicaba mucho a estimular donantes para otros centros, sí. Inclusive para el exterior. Era un banco de óvulos. Así es. Entonces, te imaginas, todos los días 5 o 8 funciones solo de donantes, sí. De lunes a viernes, pum. Y venía el camioncito y se los llevaba a repartir. Pero nosotros no, nosotros tenemos nuestro propio banco como tal. Okay. Nuestro propio banco. No hemos llegado al punto de decir no tengo donantes y necesito comprar okay. o tener una respuesta más rápida tú dices para captar una donante, para encontrar una donante. A ver, siempre ya, bueno, el centro tiene como 40 años, entonces ya tenemos nuestro, como que vemos que va bajando ¿sabes? Las donantes que se van retirando, obviamente. Sí. Y en el banco de vitrificación también vemos que ya se va agotando. Entonces comenzamos otra vez a campañas para captar donantes y valorarla. Tienes una base y claro. A partir del momento que sale de ese lugar, así es. Inicias nuevo reclutamiento, más gastos de... y cabe recalcar que pasa en todas partes, pero la tasa de captación es poco, o sea que muchas de las donantes se quedan en exámenes. Sí. Te sale algo en el cariotipo, pues tiene alguna enfermedad de transmisión sexual, o en la entrevista, o son donantes obesas, por ejemplo, o no tienen la edad, etc. Y es importante saber por qué. El costo de doación de óvulos es caro, pero todo eso son costos que se tienen que se pierden. Porque hacemos testes genéticos a dadoras que después no vienen o son descartadas porque... Sí, hay unas que cumplen todo y se desaparecen. Desaparece, sí. Y el centro invierte muchos, miles de dólares, o miles de euros. Y fácilmente gastas $1,000 con el estudio genético, con la genética, cariótipo, todo eso. Y desaparece. Desaparece eso. No, es que me mudé, no, es que ya no deseo. Que, a recalcar, solo para que quede claro, que obviamente toda donante está en su derecho de abandonar cuando desee. Sí. Pero desde el punto de vista obviamente del médico y obviamente como empresa también, pues que es una inversión que hace el centro en beneficio de los pacientes. Y esas cosas son las que el paciente no ve. Sí. O no se entera, no sabe. El paciente es como, ¿sabes? Ya es mis óvulos. Sí. Pero para que llegue el paciente a tener esos óvulos de buena calidad, congelados o en fresco, ha pasado
Sí, muchas cosas. Y otra de las cosas que es en Portugal, las dadoras son anónimas. La dadora, aquí también, 100%. 100%. Pero aos 18 anos, isto foi uma coisa que mudou em 2016. Aos 18 anos, a criança pode requerer a identidade da dadora ou do dador. Aqui não, anonimato total. Anonimato total. Ok. Lo que pasa es que, a ver, mira, la ley de reproducción humana... Aquí en Ecuador no está... sí hay, pero no hay, pero es un poco ambigua. Entonces realmente, a ver, si mañana a mí un juez me dice a mí que el centro tiene que darle identidad, realmente, primero nunca ha pasado en el país que yo sepa, no hay precedente, al menos que suceda algo con el nacido vivo o el nacido. Por alguna cosa, pues no se le da la identidad, pero se le dan los datos médicos pero nunca se le da la identidad del donante. La identidad del donante está cerrado con 10 llaves y al menos que venga tal vez una orden de un juez y obviamente nosotros defendiendo desde el punto de vista legal la identidad del donante, podría, pero nunca como centro, y estoy seguro que a nadie aquí en el país ha sucedido como tal. Lamentablemente, yo creo que Ecuador en la parte de legal y como ley de reproducción humana está muy atrasada lamentablemente. No se puede comparar con otras leyes de reproducción humana a nivel europeo como la de Portugal o la de la Sociedad Española de Fertilidad, completamente, o la americana, ni nada, o sea, está muy atrasada. Inclusive atrasada a nivel, comparándola con otros países de Latinoamérica inclusive, en el que, por ejemplo, hay la salud pública cubre, en tu país también cubre una parte de la salud pública, los tratamientos. Los tratamientos. Isso los tratamientos en Portugal existen hospitais públicos que hacen tratamientos que, por ejemplo, en Lisboa es Hospital Santa María, Maternidad Alfredo da Costa y García de Horta, pero demoras quase 2 años. La lista de espera, 2 años. Son 2 años. Y después te baja con 40 años. Por ejemplo, si tú haces la consulta con 38 o 39 años, la mujer dice, oye, ya va a ultrapasar los 40, ya no hacemos tratamiento. Esto con óvulos propios. Con óvulos doados prácticamente no existe. Existe en Portugal existe un banco único público que es el Porto, que es la segunda ciudad del país, y son 3-4 años de espera. Por eso las personas inevitablemente van a la privada. Existe una cosa en 2 hospitales que es, si eles están 1 año à espera, pode receber uma espécie de vale cirúrgico que pode ir a entidades privadas. Só que não é sencillo e não é dado de forma automática, é muito burocrático. E precisava em Portugal de dar grande avanço e investimento público em PMA para ajudar. Na minha opinião, o Estado dizia, não tenho capacidade, eu não quero investir, e chegava para os centros públicos, privados, e dizia, olha, te pago isso por cada tratamento, estás interessado ou não? Estou, não estou, pronto. E a outro, ou então se podía hacer mucho más tratamientos, se podía tener mucho más personas embarazadas, a nossa população jovem podia crescer, e já houve teses de mestrado e de doutoramento com o impacto em Portugal do investimento em PMA, pero estamos muito retrasados disso. Por exemplo, em Bruxelas, parte de minha formação, fiz fellowship na USEP Bruxelas, e em Bruxelas e na Bélgica oferecem 6 tratamentos para as parejas, 6 FIVs, independentemente de quantos embriões vêm. Público. Aquilo, como é sistema público ou privado, todas as pessoas têm que ter seguro. Funciona como misto e dá. Por isso, tienes único centro, como eu tive em Bruxelas, que faz o mesmo número de ciclos que Portugal inteiro, com público e privado. Pronto. Por isso, em Portugal, a resposta do público está muy reducida. ¿Y aquí cómo es? ¿Es solo privado también? Es privado. O sea, y realmente creo que una de las preguntas que más me hacen los colegas del exterior, que cómo se maneja aquí la parte pública. Pero lamentablemente es solo privada. Yo creo que sería algo que ayudaría a muchas parejas, a muchas mujeres, a muchos hombres,
que sea una parte tal vez pública, pero lamentablemente el Estado, tanto económicamente y como infraestructura, ¿Sí? no la tiene. O sea, sería muy, muy complejo como tal. En la actualidad, el Seguro Social y el Estado debe millones de dólares a los hospitales privados. Con las análisis, los MCDTs, todo. Imagínate ahora en reproducción asistida, sí, que un solo tratamiento, sí, lo que cuesta, o sea, sí, sería imposible, o sea, sería imposible, porque también dices, bueno, el Estado, se hace un convenio con el Estado, con la seguridad pública, y ellos nos pagan a un centro y nosotros lo hacemos, pero yo creo que el centro quebraría porque no te pagan. No te pagan, o sea, o te pagan después de 6 meses o después de 1 año y no tienes... No tienes liquidez, no tienes bases para aguantar eso. Exactamente. Entonces, y los seguros, pagan alguna cosa los seguros. Los seguros privados no cubren. En Portugal los cubren los seguros privados. En Portugal existe un seguro que hace tipo descuentos de 10% o 15%. No es nada de especial. Pero, por ejemplo, si tu mujer está embarazada y tienes un seguro que participe al parto, hace las consultas todas, que son baratas, son $20, pronto, una cosa así, y después o parto pagas apenas la franquía, $500, pronto. Está bien. Esto está bien, por eso es que cada vez más personas y las maternidades privadas están a crecer porque los seguros están pagando eso. De fertilidad no están interesados y no están pagando. Aquí, por ejemplo, si una paciente se queda embarazada, o sea, por métodos de reproducción asistida, el seguro no le cubre el embarazo. Eso no tiene sentido. No tiene sentido. O sea, por ahí creo que hay un seguro, no estoy seguro, que comenzó a cubrir pacientes embarazadas por medio de tratamientos de reproducción asistida. Eso. Pero entonces, lamentablemente, obviamente, los pacientes que tienen seguro no les cubre. Sí. Entonces es una lástima. Entonces, en esas cosas son trabas. O sea, son trabas que los que perjudican son a los pacientes, lamentablemente. Sí, isso não faz sentido. Já hemos hablado da parte da doação de óvulos. Gestação de substituição, barrigas de aluguer, aqui existe ou não? Sim. Então esse tema é importante. Esse tema é importante, não? Esse tema é importante porque em Portugal existe... Bueno, en Europa está... Europa... Era Ucrânia, Ucrânia hacía, foram para a Geórgia. Geórgia, há 2 semanas, mudou a lei e só há continuado os tratamentos e toda a gente voltou para a Ucrânia. Pero está tudo muito complicado e a gestação de substituição. Em Portugal há lei para isso, pero os critérios são tão cerrados que não se hace. E uma das coisas que está escrito é que tu das à gestante o poder, acho que é de 20 dias, de decidir se quer ficar com a criança ou não. E tu imagina que é um Rokitansky, que a mulher não tem útero, pronto, um sítio claro e objetivo e tem ovários com óvulos de qualidade, é jovem, é tudo, pero não tem útero. Vais sujeitarte al risco de hacer todo eso para después la gestante. Después de 20 se arrepiente, después a los 20 días y dice, no, sí, me quedo con... Por eso en Portugal no existe, desde el punto de vista práctico no existe. Claro, nadie va a aceptar esa condición. Y entonces, la mayoría no es una cosa mucho común. Es falado y se fala mucho, pero por año... Pero yo creo que no es común porque no hay la opción, tal vez. Sí. Porque aquí, por ejemplo... Sí. Hay un vacío legal. Okay. No es ilegal, pero tampoco es legal. Hay un vacío. Okay. Entonces, eso permite que hace muchos años los centros de reproducción asistida aquí puedan realizar útero sustituto. Entonces,
es un tema muy, muy delicado de la manera que se lo maneja, Ok. en el que se firman los consentimientos, etc. Vienen muchos pacientes inclusive del exterior. És o mais comum, provavelmente. Porque, claro. E depois, porque a alternativa que há, depois, eu por ano tenho para aí 3, 5 casos, não tenho mais. Sí, una cosa así también nosotros. Não tenho mais. E que digo, em Portugal passa-se isto, os países que há é Ucrânia, Geórgia há poucos anos, Estados Unidos, porque los Estados Unidos es carísimo. Carísimo. Pero hay, en Estados Unidos hay varia de estado para estado. Hay clínicas que dan para otros, agencias. Sí, agencias. Y en Ucrania también. Y en Ucrania también. Y después se torna un negocio, porque vienes con nosotros. Olha, si tiveres alguno, vienes, envías una pareja, recebes X por la referenciación, X por eso. Tipo, no, yo no quiero entrar en nada de eso. Lo que quiero es fornecer un mejor servicio de calidad para los casais y las parejas. No quiero meterme en estos juegos de cosas, porque eles recrutam mesmo. Existem escritores de abogados que fazem o relatório, existem agências que certificam depois el bebé en la embaixada, essas coisas todas. Sí, es eso. Nosotros aquí, como por ejemplo, no hay, como te digo, es un poco, hay un vacío legal. Sí. Entonces, los centros tienen sus políticas internas. Uh-huh. Una de las políticas en lo cual somos extremadamente estrictos es que solo se realiza este tipo de procedimientos siempre y cuando haya una indicación médica. Sí. Tiene que haber una indicación médica que la paciente no puede gestar. Sí. No puede gestar. Tiene un caso muy complejo, sin control de lupus, tiene pues una escoliosis severa, sí. una cosa extremadamente que le imposibilite de llevar. Nació-se útero, miomectomías múltiplas, claro, etcétera, enfermedades, fallas de implantación, múltiples transferencias, etcétera, enfermedades inmunológicas, un poco, o sea, una serie, pero tiene que haber una indicación médica. Sí. Si la paciente no tiene indicación y simplemente lo quiere hacer porque lo quiere hacer, sí. Nosotros no realizamos. En los Estados Unidos às vezes un poco eso. Llega lá, olha. Allá no, allá sí. Es cualquiera, el que tenga el dinero, coge, va y se hace el tratamiento. Sí. Eso faz sentido porque, acima de todo, somos médicos y queremos hacer tratamientos, queremos ter resultados, pero también tenemos que tener noción que al final del día lo que nosotros avaliamos son la tasa de gravidez y cuántos bebés han nacido, y queremos tener un conforto de decir yo ayudé esta pareja y conseguí tener este suceso y tenemos este resultado y todos son felices, la familia es feliz. Ahí en ese caso sí, por supuesto, o sea, como médicos en reproducción asistida, o sea, eso, estoy completamente de acuerdo. Es ayudar a que crezcan las familias como tal, sí. Ok, más no que muchas veces pues no ser un servicio vanidoso, sí. No, es completamente y es una lucha. Yo creo que tú lo ves, yo también lo veo, que cuando vamos a otros lados, o vamos a congresos, o vamos a charlas, sí, tenemos que tener mucha cautela de lo que decimos, con quién nos juntamos, con quién hacemos negocios, sí. Porque hay gente que tiene buenas intenciones, como todo, sí. En la vida, pero hay gente que no tiene ningún interés. No. El único interés es económico. Entonces es ahí cuando las personas que creo que tú y yo estamos sintonizados en esa parte, tenemos que manejarnos con mucha cautela, siempre en beneficio de que cuál es nuestro objetivo como médicos, sí. Y esto, por ejemplo, no sé si otro tema también, ya que estamos a hablar de temas de zona cinzenta, que es la selección de género, de sexo, ser rapaz o rapariga. En Portugal no es permitido, no sé aquí si es permitido o no, o si está en la zona cinzenta. Realmente, como te digo, a ver, también es un poco complejo porque realmente una de las... no hay tampoco una ley establecida específica como tal. Y por ejemplo, sí han habido precedentes legales y batallas legales para inscribir a los niños, por ejemplo. ¿Para qué? Para inscribirlos. Para inscribir es
que salga con mi apellido. Ah, sí, ok. Ok, que salga con mi apellido y el apellido de mi pareja. Sí. Ok. Porque obviamente como padres queremos que el Estado reconozca que es tu hijo. Sí. ¿Va? Por una serie de beneficios legales obviamente que también que tienen, pues. Entonces han habido precedentes, la dificultad para inscribir a estas crianzas. Entonces, y han habido batallas legales en otros centros, en otras partes del país. Entonces, mientras no se aclare eso, nosotros hemos hecho una pausa en este tipo de procedimientos, ¿ok? En este tipo de procedimientos, porque no le brinda una garantía legal ni a las parejas, ni a la criatura, ni al centro tampoco. Sí. Entonces, por eso es que hemos decidido como que, ¿sabes qué? Mientras no esto esté algo firme, claro, nosotros vamos a estar esperando que suceda eso y tomaremos una decisión. Mientras tanto, no. O que tenha resultado desses processos. O que vai acontecer é provavelmente desses processos vai ter comportamento e depois a seguir todos os outros vão ter o mesmo comportamento. Claro. E enquanto isso não ocorrer, faz sentido. Sí, no, definitivamente. Porque ao final do dia van ter com a clínica, van ter com o médico, vão pedir satisfações porque he hecho isto y porque ha acontecido esto y pronto, y quieren darnos ayuda para resolver que a veces hay cosas que no dependen de nosotros. Sí, son cosas que salen completamente. Sí. Pero sí, eso. Otro tema que es, do ponto de vista tecnológico, ya sé que tienes un sistema de automatización. Me has hablado de... Sí, nosotros tenemos un sistema casa. Sí. Ok, un mini sistema casa, porque hay diferentes sistemas casa. Ya lo tenemos hace 2 años, puede ser. Hace 2 años. Nos va súper bien. Realmente por el volumen que tenemos de espermiogramas nos buscó, nos tuvimos que automatizar en eso, ¿ok? Y es un muy buen servicio que le damos a los pacientes, a los médicos que nos envían también, pues, a los resultados o sea, el sistema tú lo dejas reposar la muestra 30-40 minutos, lo colocas y en 5 minutos te sale el resultado. Sí. Con el video, pues el reporte, todo, pues, sí. y va muy bien como tal. ¿Usas que tienes varias marcas de incubadoras o solo usas cosas? Bueno, ahora después conocemos eso, pero tenemos 2 tipos de incubadoras. Sí. Tenemos incubadoras Planner, está bien. Y tenemos una incubadora nueva que es una K-System. Tenemos una K-System, ¿ok? Que recién adquirimos el año pasado. Sí. Y pues bueno. La K-System es lo que tengo. Sí, la K-System es espectacular. Sí. Porque como ya tiene la premezcla, entonces... Sí, y las gavetitas son... los embriólogos gustan más de eso. Sí, definitivamente. Y para regular todos los gases y las mezclas va súper bien. Y adicional, pues también hace poco también compramos un nuevo microscopio, también en japonés, que en este momento no recuerdo la marca. Y bueno, todos los años nosotros tenemos como meta todos los años invertir en el laboratorio, en tecnología, en infraestructura, en todo. Ahora, por ejemplo, hemos adquirido una cabina de flujos nueva, doble, más grande, ¿ok? Todo eso que en unas semanas las estarán instalando como tal, ¿va? Entonces todos los años eso. Pero eso no lo ve el paciente. No lo ve el paciente. Y solo para tener una cámara de flujo dupla en Portugal cuesta en 40k. Acá también, Pronto, 40k. Sí, acá también. Acá te pensaba que era más, pronto. Acá también. Pero son cosas extremadamente caras. Extremadamente caras. Mira, en Portugal, que uno diría Europa, debería ser más económico. Acá te cuesta más o menos eso. Sí. Te cuesta entre 40 y 50 mil dólares colocarlo aquí y instalarlo todo. Sí, con todo. O sea, entonces cuando el paciente a veces, no sé si te pasa, y te dice, ¿y por qué tan costoso el procedimiento? Inclusive una amiga me escribió hace unas semanas y me decía, tengo pacientes que van, pero lamentablemente no cuentan con los recursos, ¿ok? Pero los tratamientos de reproducción asistida en todas partes del mundo son extremadamente costosos. Y cabe recalcar que en Europa, y yo creo que por lo menos en Ecuador,
Los tratamientos van, en precios van muy similares, pero si los comparamos con, por ejemplo, con Estados Unidos, Sí. son 3 veces más costosos. Sí. Va. Y no se percibe por qué, porque muchas de las incubadoras son Son lo mismo. Son lo mismo. La misma medicación, las mismas incubadoras, los mismos microscopios, todo. Sí. Okay. Y esa parte tecnológica fue una cosa que me ha percibido y en Copenhague, no Congreso Europeo, tenemos personas de todo el mundo en Europa Que usan lo mismo. que usan todo lo mismo, todo. No hay nada, el Kappa System es la misma incubadora, todo, los medios son los mismos, los medios de cultivo, todo es exactamente lo mismo. Sí. Okay. Y às vezes qual faz a diferença de los procesos? Es el investimento al laboratorio, en nuestra formación y conseguirmos durante todo o processo personalizar e perceber que cada peça e fazer a punção em um dia diferente de fazer punção em outro dia e por aí depois teremos os melhores resultados. Outra das coisas, já que estamos a falar de laboratório, diagnóstico gestacional pré-implantatório, vosotros hacen cá? Sí, por supuesto, lo hacemos hace muchos años ya. E existe, por exemplo, em Portugal nosotros somos limitados por la lei. Só podemos fazer em mulheres con más de 39 años o entonces si tiver... Pero no es privado. Pero es que la ley dice... La ley dice. Y más de 39 años tienes 3 transferencias o 3 transferencias falladas, una FIV fallada o 3 abortos. Para hacer estudios genéticos de embriones. O então teneres una doença propia o familiar previamente documentada y tienes una lista de doenças. ¿De qué? De deudas. De deudas. Okay. De deudas. Si una de las deudas no te hay en esta lista, tienes que someter a un consejo si te da autorización para biopsiar los embriones o no. Y eso, la tecnología existe, pero existe esta limitación. Por exemplo, em Espanha, acho que los 35, en Bruselas también no hay problema. Bueno, yo no, pero en España no sé si es a cualquier edad. Es 35. Menos de 35 no se puede. Solo si tiene criterios. Si tiene criterios. Sí. No, eso no recordaba. Pero no, acá realmente nosotros como política interna, nosotros lo recomendamos en pacientes por encima de los 38 años. Okay. A pesar que yo sé que hay papers y hay centros muy grandes que dicen, hacen a todos, o dicen, todos los pacientes por encima de 35 hacemos. Pero no, realmente no vemos en la experiencia del centro que realmente en el que tú dices, bueno, se te cae la tasa de embarazo, aumenta la tasa de aborto, etc. Nosotros hemos hecho por encima de 38. Sí. Por encima de 38 los hacemos. Está bien, los hacemos como tal. Obviamente en blasto, en día quinto o en día sexto, si es que hay por ahí uno en día sexto. Y pues eso. Aquí nosotros, hacemos todo lo que es la biopsia con láser, todo. Y las muestras se van al exterior. Las muestras no las analizan aquí. Sí, es común. Nosotros enviamos para Inglaterra, para Cooper. Cooper Surgeon, que vende Kai System. Sí, Cooper nos vende que nosotros la Kai System también. Por supuesto, sí. Acá se van a Estados Unidos y a veces creo que se van a España inclusive. Entonces, eso tal vez hace que se demore un poco más el proceso, porque a lo mejor es que se demora entre que enviamos la muestra, entre que tal vez son 20 días, 15-20 días. Y claro, en España, que tienen ahí al lado el laboratorio, te dicen en 5 días, en una semana, en 8 tenemos el resultado. Sí. Pero ni todos, eso es extremadamente caro. Comprar un equipamiento de esos no hace sentido para centros con menos dash, que la ventaja acima de 5.000 ciclos. Claro, porque es la limitación de la edad y de la ley de reproducción. Entonces, no, ustedes asumo que ustedes alquilan el servicio de biopsia. Sí, cuando quieren. Existe mi equipo, los embriólogos, un embriologista senior tiene experiencia y hace. Pero, por ejemplo, si tienes de vacaciones y queremos hacer a fresco, contratamos el propio servicio y viene un embriólogo de España, hace la biopsia y se va. Y el coste no es por ahí mucho elevado, es tranquilo. Y existen centros en Lisboa que no tienen ninguém con experiencia
Bueno, a nosotros una vez nos tocó hacer eso porque creo que fue en la época del COVID, creo, sí. y justo una época, creo que el embriólogo estaba enfermo, no estaba disponible y nos tocó traer un embriólogo creo que fue de Argentina, y si no me equivoco fue de Lidia, Argentina, creo que no, pero nos salió una pasta, o sea, una pasta, pues no, nos salió una pasta, sí, pero teníamos que hacerlo porque como que ¿qué vamos a hacer? Sí, tenía que hacer, porque después es para las personas perceberem un embrión en blastocisto en día 5 o día 6. No puede ser una persona cualquiera hacer eso, porque tiene que quebrar una membrana, quitar un poquito. Claro. Porque si es una persona que no tiene experiencia o tiene mucho poca experiencia, podemos perder un embrión de calidad. Por supuesto. Por eso. No, y preferiblemente, obviamente, hacer el hatching el día 4, sí. Pues, y en el día 5 hacer, para que sea menos traumático, todo eso, o sea. Porque es un tema delicado. Outra das coisas que eu pensava que nós outros iríamos estar a fazer em um curto espaço de tempo, que era o diagnóstico gestacional pré-implantatório não invasivo. Estamos un poco... ¿Por qué no avanzamos? ¿Por qué no avanzamos? Yo trabajo con un colega de Lima. Sí. Y ellos, el centro donde él si no me equivoco, es el director de laboratorio. Sí. Están haciendo mucha investigación, inclusive con Igenomics. Sí. Okay, que es uno de los centros, bueno, tú ya sabes. La gente sepa realmente que es uno de los laboratorios de genética y reproducción asistida más grandes del mundo. Pues no. Sí. Y están haciendo mucha investigación sobre eso. ¿No? Okay. Pero se están demorando mucho. Yo pensaba que... Es que la tasa, la concordancia todavía no llega, pero está muy cerca del 100%. Está casi... Y en Portugal nos barraron eso y dijeron, en cuanto no salir más evidencia no podemos hacer. Y había ciertos centros que ya estaban a hacer, porque lo que dice, cuando comienzas a hacer, va a haber medios específicos para cada centro y consigues después tener mejores resultados así, pero... Houve un poco de retroceso para nosotros. Pero yo sí creo que no, debe haber alguna cosa, tal vez, bueno, debe haber algo, porque si no también tú te podrías pensar, por ejemplo, cuando salió el PGT o cuando salió el TG Portadores, sí. Se hicieron unas campañas a nivel mundial para los centros de reproducción asistida, así mismo cuando salió el ERA, el EGMA, los test receptianas, todo. Pero algo está sucediendo que yo creo que no hay la seguridad todavía de parte de los laboratorios que han desarrollado esto para no decir, sabes que todavía no lo lancemos al 100%, hay que ir con cautela como tal, y pues eso. Sí, sería excelente porque obviamente es un trauma menos para que la gente pues entienda un poquito. Pues la biopsia de los embriones pues se realiza con un láser y se saca con unas células y eso, pero por más delicado igual que se realice, es una injuria mínima, pero es una injuria al embrión, al blasto. Y ahora hay algo que se denomina test no invasivo, en el que se estudia las células del cúmulo, las células del medio donde está el embrión incubándose. Entonces, por lo tanto, no se realiza injuria alguna al embrión, pero se está estudiando ya hace algunos años, ya tiene bastantes años estudiando. Yo pensaba que pronto... Y todavía no despega. En 2017 ya había publicaciones, un par de 3 años. Así es. El PGT invasivo va a desaparecer. No, continuamos al día de hoy a hacer PGT con biopsia invasiva pronto. ¿Quién sabe? Tal vez hay intereses ahí económicos, también puede ser, no lo sabemos, también médicos, porque estamos hablando que es farmacéutica, son laboratorios, dispositivos, o sea, bueno, hay muchos laboratorios que están trabajando en esta tecnología, no solo uno. Hay que ver. Ojalá que despegue, de verdad es que sería porque inclusive debería ser más económico que el... Porque ya no necesitas láser. Nada. Pues, un embriólogo es aspirar un poquito de líquido. Lo coges, lo envías. Otra de las cosas que nosotros tenemos testes, y has hablado de ellos, de teste de portadores, teste de ALICE, era teste, todo eso. Y, por ejemplo, los probióticos, que hemos hablado ahora, por eso... Los famosos probióticos. Los famosos probióticos.
o Genomics tem um próprio teste de pesquisa dos próprios probióticos. Eu não uso da concorrência, pero es el mismo, ¿no? Ah, sí. No. Pero es muy difícil conseguir, ¿eh? O resultado. No, conseguir los probióticos. No estou falando do probiótico. Quando tu fazes la biopsia, pesquisa de microbioma e te envias para o Genomics e te envia um resultado a dizer, olha, há uma disbiose e o microorganismo Gardnerella, a outra fazes antidoxaciclina durante 14 dias e depois probiótico durante 3 meses. Que probiótico usar? E parece que surgiu primeiro o teste diagnóstico y só agora é que está a sair o tratamento. Claro, debería haber comenzado o a la par. Sí. Pero es que no nos pueden decir, mira, este es el diagnóstico, pero no sabemos realmente cómo tratarlo, ¿no? Exatamente. A ver. E provavelmente já te surgiu isso. E o probiótico que fui a falar aqui em Equador, ele tem um estudo que foi no La Paz, no Hospital La Paz, pela ProResearch, la Esther Jiménez, ela é a investigadora principal, uma microbióloga, e que randomizou as parejas e foi 20 parejas em cada braço. 20 hicieron un antibiótico, otras 20 no hicieron. Y todas ellas tenían infertilidad idiopática. Todas hicieron FIV. Y después comparó los resultados. Taxas de embarazo, número de óvulos recolhidos, recrutados, óvulos maduros, tudo isso. E ao final disseram que a disbiose foi tratada e houve uma taxa maior de embarazos, não significativamente estatística, mas houve uma taxa maior. Necessitamos de maior estudos e uma maior amostra. Que é isso que eu vou desenvolver para o ano e recrutar mais pessoas, não apenas com infertilidade idiopática, quero reduzir apenas infertilidade feminina, descartar todas as outras e ver os resultados. Pero o que nós temos é, às vezes, aquelas parejas em que hacemos múltiplos tratamentos e começamos a fazer múltiplos testes, entre os quais pesquisa no microbioma, que essa é outra questão, que é quando hacemos esse teste. O teste custa $1.000 para aí, uma coisa 700 aqui, deve ser para aí $1.000 para aí aqui. E depois que hacemos? Pronto, é isso. E é por aí que me he dedicado, e parte do meu doutoramento tem um artigo publicado em inteligência artificial e automatização na área da PMA, em laboratório, e outro na área da câmara hiperbárica, que está para aprovação, que é uma câmara de oxígeno, pronto. E agora é o último artigo que é sobre estes probióticos. E é por aí que por eso es un tema interesante para mí, querido. No, sí, definitivamente. Yo creo que lo de la microbiota, que ya tiene varios años, no solo a nivel reproductivo, pero sí, los niños, gastrointestinal, digestivo, como sabes, yo creo que ha hecho un boom todo lo que es el estudio de la microbiota, y de verdad es que se hace lo que se puede, o sea, en lo que estamos tratando, porque ahora tú recién se está desarrollando probióticos, etcétera, pero de lo poco que se sabe, porque realmente tiene muy poco tiempo. Sí. Se sabe porque la microbiota también, todos los sistemas están interconectados también de manera indirecta. Y después vamos a parar a inmunología. Claro. Probióticos, inflamación, inmunología, después, porque o que nosotros temos neste momento, e pouco hablar del futuro, que es, do ponto de vista de medicamentos, gonadotrofinas, temos as mesmas, FSH e menotropina, pronto. E temos a conjugação agora deles dois, que é o Pergoveris, tens cá Pergoveris. Sí. Eu posso falar de marcas que ninguém me paga nada dessas, por isso. Eso le hacemos clic. E por isso, do ponto de vista de medicamentos pura e duras para a estimulação, tens estes e não há surgido mais nos últimos 10 anos, do ponto de vista prático. Em laboratório, tienes cada vez mais investimento em equipamentos, pero as incubadoras de agora são as mesmas que provavelmente substituíste. Mueven os meios, dá-nos mais inteligência artificial, as fotos em minuto, tudo isso, pero os meios de cultivo e tudo
nos últimos 5 años son los mismos. ¿Cómo es que nos podemos potenciar los resultados disso? Tenemos que pensar en otras áreas pré-estimulación. Falar de estilos de vida, alimentación, suplementación, e isso tudo, talvez, será que vai aumentar 0,5% ou 1%? É isso que nós queremos ver, porque efectivamente não está para haver nem mais produtos diferentes, farmacologicamente definidos, nem se espera haver nenhum meio de cultivo, nenhuma coisa que diga, olha, vamos aumentar muito mais a taxa de sucesso. Temos sistemas de seleção de óvulos, seleção de esperma, e há cada vez mais, mas depois parece que não conseguimos trazer mais taxa de embaraço às pessoas, e pensar um pouco do futuro é olhar para antes da estimulação e avançar. Sí, no, definitivamente. A veces, y eso que nosotros tenemos poco tiempo, sí. Okay, poco tiempo aquí ejerciendo reproducción asistida, pero sí vemos, o sea, de que en los últimos tal vez 10, 15, 20 años, sí ha habido una mejoría, pero no algo significativo que decir, mira, hace 15 años y ahora la tasa aumentó 50%. No ha sucedido eso. Sí. Yo le decía a uno de mis tutores, le preguntaba hace algunos años, ¿qué tan lejos estamos de llegar a una tasa tal vez del 90% o del 100%? Me dice, estamos lejos. Mucho, sí. Muy lejos. Y eso es una de las cosas que yo hago mucho énfasis en la consulta, inclusive, porque una de las preguntas que más me hacen a mí, me dicen, doctor, ¿usted me garantiza el embarazo? Y yo le digo, yo no le puedo garantizar nada. Le digo, si quiere habla con Miguel a Lisboa, pero no, nada, es imposible. Eu não garantizo, né? E hablo muitas das vezes das taxas de sucesso. E há centros em Lisboa, em Livre, por exemplo, que cria pacotes. Agora acho que já é parada disso, que era, na altura se chamava Livre Baby, e que fazia os 3 tratamentos, e que se nos 3 tratamentos sí, te devolvia o tratamento. Pero depois, quando estava lá na altura, tinha uma lista de 2 páginas de critérios de exclusão. Ou seja, as pessoas iam com um protocolo de dizer, olha, vou a esta clínica porque ela tem um plano que era caríssimo e que me garantizava um bebê, pero depois, quando ia à consulta, olha, existe factor masculino, é descartado. Tienes alterações da hormona antimulariana porque não és é 1.2 e nós outros és 1.5, te descartam. Ninguém se vai comprometer. Ninguém, porque o ser humano não se reproduz facilmente. Nós podemos dar uma ajuda, pero no conseguimos atingir al 100. Estamos mucho longe. Mi padre, el director, decía, hemos podido lograr poblar el mundo porque no tenemos depredadores mayores. No tenemos depredadores mayores. Sí. A diferencia de otros mamíferos, y también a diferencia de otros mamíferos que nuestro ciclo reproductivo es completamente diferente. Sí. Otros mamíferos obviamente la mayoría tienen sexo solo por reproducirse, por motivos reproductivos, más nosotros no. Y me gusta explicarle esto a los pacientes que tienen realmente una mujer menor de 30 años, sexualmente activa, tiene una probabilidad no más allá del 20-25% de quedarse embarazada de manera espontánea por mes. Y muchas se quedan sorprendidas porque piensan que tienen más bien un 100% o un 80%, y es completamente erróneo. No somos muy fértiles. E isso devia ser aprendido na escola. E não nos enseña. E dizer, estão mais preocupados em dizer, olha, tens que tomar a pílula para não ficar embaraçada, do que dizer, olha, a tua taxa de sucesso para ficar embaraçada é 20% ou 25%. Tem que haver aqui um equilíbrio. Eu vou, antes ia mais, agora vou menos. A escola hablar um pouquinho de medicina de reprodução e embaraços e tudo isso, e falava isso com os alunos, olha, isto é verdade, é importante vosotros não ficarem embarazadas com 16, 18 anos, porque te pode
mudar la vida y definir lo que tú quieres hacer, pero también no pensar en la reproducción a los 42, 43 años. Anticipar. Por supuesto, definitivamente. Y volvemos a la medicina. La medicina, y es verdad, no nos enseñan en la escuela, en el colegio tampoco, en la universidad, inclusive yo cuando estuve en la facultad de medicina, yo no recuerdo que cuando vi la cátedra de ginecología me hayan dicho, tienen que, no, claro, nos enseñan a que no te quedes embarazada, pero no te dicen, a las mujeres les enseñan a que usen anticonceptivos, enfermedades de transmisión sexual y que tienen que hacerse el Papa Nicolau y tienen que hacerse una ecografía ginecológica. Sí. Pero no le dicen, oye, pero... Y la reproducción. Y la reproducción, pero después de los 30 comienza a bajar. Sí. Y a los 39, 40 vas por mal camino. Entonces eso. Y en el varón pasa algo... Y eso es importante. Y no nos enseñan a decir, a ver, los varones... tienen que hacerse por lo menos, yo le digo, en sus 20, por lo menos un espermiograma. Sí. Y otra cosa es que el varón antiguamente decía, en Portugal existe un ditado que es, hombre, ¿cómo es? Mujer nueva, hombre velho, filhos até la cueva. Es un ditado portugués. Ahora ya no es bien así, que la propia comunidad espermática, a seguir de los 40 años, está recomendado espermograma con fragmentación de DNA, porque sabemos que fragmentación aumentada tiene impacto en la fecundación de los óvulos. Por eso, los hombres con 40, 50 años tienen una calidad espermática diferente que tengo en los 20 años. Y eso... para engravidar de forma espontánea tiene impacto. Y eso simplemente por el factor edad. Solo. Porque si le fuma que es fumador, bebedor, obeso, trabaja en la mina. Sí. O sea, eso todo tiene impacto, pero es interesante ver que... Pero los hombres somos malos pacientes, Miguel. Somos malos pacientes. Yo le digo a mis amigos, le digo, a ver, hacerte un estudio de semen, no, un programa. No te cobro, te lo hago gratis. Sí. No quiere, les da miedo. No. Les da miedo, ¿no? Es como que... Y después... Que salga algo. Ven la pareja acá, tú pides los exámenes, las hormonas, la AMH, te dices, oye, una pareja nueva de 30 años, digo, oye, ahora faz espermograma, si espermograma normal, vamos a estudiar las trompas. Y después te digo, oye, pasó 2 meses. Mi marido no quiere hacer el espermograma, pero yo quiero saber si está todo bien conmigo, quieres hacer el estudio de las trompas. Yo digo, no vamos a saltar pasos, pedimos espermograma, si no hay espermograma no hay nada. Es lo más rápido y es tan sencillo. Sí. Porque, y de seguro que te llegan pacientes que a lo mejor es que te dicen, tengo 10 años de infertilidad. Sí. Y me he hecho varios tratamientos. Y le preguntas, bueno, ¿y el estudio de semen de tu pareja? Sí. Nunca le han hecho estudio de semen. Sí. Pero si con eso hay que iniciar. Porque es la base. Es la base. En 2 horas tú tienes un estudio de semen, como mucho. Sí. Entonces ya te saltas, ya no tienes que hacer histerosalpingografía. Nada. Tienes que pasar, o sea, que desconfortable, no pierdes tiempo, todo. Porque el tiempo es oro. El tiempo es oro. En reproducción asistida el tiempo es oro. Sí. Y eso acontecía más en Portugal, en España, en Bruselas. Es un tema delicado. A veces hacerlos... Y cuando decimos, oye, tienes este problema y precisas hacer este medicamento, ahí es otro tema. Ainda más complexo. Pero... Claro, no les gusta tomar medicación. No nos gusta tomar medicación. Sí. No. Es una cosa. Pero pronto más. Nosotros hacemos, por ejemplo, disculpa que te interrumpa. Sí. Nosotros hacemos, por ejemplo, cuando hacemos tratamientos de fecundación in vitro. Sí. Hacemos un cultivo de semen. Okay. O sea, si ya le hemos hecho, por ejemplo, hace 3 meses. Fica guardado. No. Ya tenemos, o sea, ya le hicimos un espermiograma, cultivo, salió todo bien. Pero ya en unos 15, 20 días antes de iniciar, máximo un mes antes de iniciar la fecundación, o sea, el estímulo, le repetimos el cultivo de semen. Okay. Como manera preventiva de que el cultivo esté bien. Cultivo, no encontrar algún patógeno como tal. Esse tema é importante, porque se haces mais FIVs ou mais ICSIs? Más FIV. Nosotros somos pro FIV. Pronto, porque en Europa tú viste los números. ICSI a todo. ICSI a todo. Y de verdad es que la evidencia, y eso, bueno, obviamente yo no soy biólogo,
pero tenemos el conocimiento, obviamente, de laboratorio de reproducción asistida, pero o sea, la evidencia es muy clara. O sea, el FIP debe estar indicado y el ICSI debe estar indicado. Sí. O sea, lo que pasa es que yo creo que hay un poco a veces de temor. De temor y presión también, yo creo. De las parejas. De decir, ¿y qué pasa si es que, como biólogo, ¿no? Dice, ¿qué pasa si es que no hay fecundación? Lo ves a las 24 horas y tú dices, entonces ya te quedas como que con miedito, te quedas como que dices, no, a mí no me pasa de nuevo. A todos van a ICSI porque así voy a garantizar de que haya fecundación. Y no es así. El ICSI no garantiza la fecundación necesariamente. No. Y eso de hacer los dos espermogramas, un en la consulta, de primera consulta, y otro antes de la estimulación, que te cria crivo de planificação. Se fazes FIV, se fazes ICSI. Sí. Y te ayuda un poco, porque a veces lo tengo sorpresas, en que planeo una FIV y después el día de la punción, el espermograma está malo, tengo que hacer ICSI. Más medios de cultivo, embriólogo a decir, hey, tenemos que hacer ICSI, tenemos que tener embrios. Bueno, nosotros no hacemos ninguna diferencia, por lo menos en la parte económica, de FIV ICSI. Yo sé que en algunos lugares lo hacen. Nosotros no hacemos ninguna diferencia económica. En Portugal hacen y semelhante fácil. Y en Livi daba el mismo precio para todo, só que usaba el precio más caro, que era ICSI. Podia fazer FIV, pero cobrava sempre o valor da ICSI. Neste momento no assimilar não, só faz diferença de preço, porque o tempo dispensado por um embriólogo para uma FIV é completamente diferente para uma ICSI. Tu eres pro FIV ou pro ICSI? Eu não gosto de mudar minha estratégia. Se eu planeei o tratamento para FIV, se o espermograma também é para fazer FIV. Pero minhas taxas de tratamento, acho que neste momento estão 70% ICSI e o resto FIV. Pero faço más ICSI. Eso no, nosotros hacemos más FIV que ICSI. No. Realmente. Más también puede ser un poco. Tienes parejas más jóvenes que yo. Puede ser, ahí, sí. Porque yo tengo muchos hombres con alteraciones espermáticas. Va. Muchos hombres con alteraciones espermáticas. Y tienes muchos pacientes varones mayores también. Con más de 40 años, sí. Va. En este momento, la edad media de las mujeres son los 39 y los hombres son los 43. Va. Tengo hombres más bellos a hacer los tratamientos. Pero pronto, puede ser una cosa un poco demográfica de país para país que justifica eso. ¿Qué les dices a tus pacientes cuando te dicen, Miguel, yo quiero... La muestra es buena, sí. El espermograma está bueno, pero te dicen, Miguel, no, yo quiero que me hagas ICSI. ¿Qué hace? Nos hacemos. Pero ¿qué le explicas? ¿Qué le dices al paciente que te dice que te pide ICSI? Viene a la consulta y te pide ICSI, pero no es de ICSI, es de FIV. Te pide ICSI porque muchos de esos pacientes ya tienen resultados anteriores y ya leen mucho. Y después tienes artículos que dicen que mujeres con endometriosis a melhor ICSI, mujeres con más de 40 años a melhor ICSI, hombres con más de 40 años es melhor ICSI, y ellas se agarran a esos resultados, porque son apenas un artículo, ni siquiera es una meta-análisis, ni siquiera es una muestra grande. Y quiere hacer ICSI, hacemos ICSI, y pues olhamos para Bruxelas, que faz quase ICSI a todas, olhamos para Itália, que faz ICSI a todas, y nosotros, pronto, faz ICSI. Y es una cosa que estamos cada vez más a fazer mucho más ICSI do que FIV. E do ponto de vista de laboratório e de operação, um laboratório é muito mais fácil saberes que tenho 5 punções e nessas 5 punções são 5 ICSIs e tens os meios todos preparados, tudo preparado para isso, todo planeado para isso, do que mudares a meio. Los embriólogos, no sé si son como aquí. Yo gusto mucho de los embriólogos, pero los embriólogos no gustan que se mude de estrategia. Si fue planeada una cosa, esa cosa que va a ser fecha. Yo creo que tal vez cuando tienes mucho volumen, que te cambien la programación, es como que tengo que modificar todo, porque lo tienen todo, o sea, en centros grandes, muy mucho grandes. Protocolado. Es muy protocolario, o sea, pero yo creo que eso es una de las cosas que me gusta cuando no son centros muy grandes.
cuando son centros que no son muy grandes, que tanto la parte médica como en la parte de laboratorio es muy personalizada. Una partilla. Es muy personalizada. Sí, y a mí me gusta llegar lá e dizer, olha, quantos embriões tivemos, quantos fecundamos, o que hacemos, fazemos isso, e na ICSI, fizeste PIXI, que é seleção, fizeste PIXI, és melhor, e muitas das vezes, aquelas parejas em que eu planeio FIV-ICSI, porque não tenho a certeza da qualidade espermática, digo sempre ao embriólogo, escolhe tu. Se tiver bom espermograma, fazes. Se não tiver, fazes ICSI. E ele decide. E essa parte de personalização na biopsia do embrião. Tem uma pareja com 40 anos e tem 2 embriões. Biopsia ou não biopsia? A qualidade de los embriones é B o BC o... ¿Cómo es? Bueno, si es un BC me lo pienso, si es un B, sí. Sí, es controversia. Y lo digo al embriólogo, me dices, ¿qué haces? ¿Tienes conforto para avanzar y para quebrar la membrana y quitar un poquito? También va a depender mucho yo creo que de la experiencia del embriólogo. Porque si es un embriólogo senior que tiene mucha experiencia en biopsia, pues obviamente yo creo que se la realiza. Ahora, cuéntame un poco de cuál es la cantidad de embriones transferidos al paciente. Eso es un tema... Bueno, realmente creo que la parte médica no es controversial, sino más bien para la parte de los pacientes que siempre nos vienen a pedir, doctor, ¿y solo me va a poner uno? Yo, solo. No es solo. Oye, lo que ha costado formar un embrión. Y es un mejor para vosotros. Claro. Sí, porque yo tengo un artículo cuando las parejas me falan de eso que después te partilho contigo, que es transferir un embrión, transferir 2 embriones y ficar embarazada de 2 o de 1. Y la tasa de, si nos transferimos 1, la tasa de ficar grávidas de 1 es 30%. Si transferimos 2, la tasa de ficar embarazada de 1 sube para 32, 33. No es nada. Pero tienes 15% de riesgos de gemelar. De gemelar, exactamente. Y los gemelares son un estrés muchísimo grande. Primero, embarazos de riesgo. Embarazo de riesgo, partos pretermo, preeclampsia, restricciones de crecimiento, mortinatos, muerte, uno de los bebés o los dos o los morir. Es por eso, yo digo siempre, es transferencia en blastocisto de un embrión. Así es. Nosotros... 2 embriones es preciso de pedir mucho y estar... Realmente yo cuando regresé de España, ya eso fue en el 2005, ya estaba el SET, el Single Embryo Transfer, la transferencia de embrión único. Y aquí todavía transferíamos bastante de 2 en 2. O sea, blastocistos hoy en día 3. Blastos. Y por lo tanto, una de las metas que yo me marqué, dije, no, esta vaina, transferencia de embrión único, porque realmente era ese temor le decía, las tasas son buenas, el embriólogo es bueno, todo está bien, entonces hay las herramientas para pasarte de transferencia de 2 a transferencia de 1, porque como tú dices, la tasa de embarazo no cambia entre transferir 2, 3, 4 o 5 versus transferir 1. No hay un cambio, más bien es un riesgo extremadamente grande. Nosotros teníamos tanta presión de los pacientes que hemos colocado en los consentimientos informados una hoja de las complicaciones materno-fetales de gemelares. Y cuando me dicen, les explico y le digo, esta. Léanlo. Y la mayoría de ellos dicen, está bien. Es 1. Y otra de las cosas que fue que los criterios de calidad mudaron, que antigamente era beta positiva solo, ahora pasó a ser tasa de suceso de recién nacido saudável en casa, de 1. Así es. Y que life birth rate,
que é o que nós queremos. Nosotros não queremos betas positivas. Claro que ficamos contentes com betas positivas. Todos nosotros ficamos. Y ayer recibí 3 positivas. Es bueno. Pero... Ese no es el objetivo final. ¿Ah? Sí, ese no es el objetivo final. Es cuando me mandan la foto del niño. Decir, está aquí. Eso es. Y eso, los resultados del bebé saudável en casa, ese es el éxito. Bueno. Y eso de verdad es que, ¿sabes qué? Yo les explico bastante a los pacientes. Digo, como centro, nuestro objetivo no es que te hagas un tratamiento, le digo. Nuestro objetivo no es que te quedes embarazada, tampoco. El objetivo es ese. Sí. Que llegues al embarazo, a término, sin complicaciones y tengamos un niño y una mamá en casa. Sí. Eso, como te dice, cuando ya me muestra, ya me manda la foto, ¿sabes? De los bebés que ya nacieron, que están todos bien. Eso para nosotros es el éxito. Sí. Ese es el objetivo final. Y esa mudanza. Pero ahora estamos mejor. Cada vez más transferimos só uno y pronto. Ya no hay tantas preguntas. Pero en el inicio, pues había una connotación, pues quiere transferir uno para después andar a pagar más una transferencia de embriones. No es eso, no es la parte económica, es el mejor para vosotros, es esto. Pero había mucha reticencia de eso. Y yo creo que tú tuviste un par de años para conseguir mudar el comportamiento de 2 para 1, porque en este momento en la semiárea ainda hay muchas personas que transfieren los dos. No, claro. Hubo un estudio hace algunos años, ya creo que habrá sido 2012, tal vez, por ahí 2014, que en Estados Unidos había una tasa de embarazo gemelar muy alta por tratamientos de reproducción asistida. ¿Qué es lo que hicieron? Comenzaron a hacer campañas en los centros de reproducción asistida para explicarles y dedicarle un tiempo en la consulta, explicarles a las pacientes los riesgos del embarazo. ¿Okay? Y simplemente con ese, explicarles 5, 10, 15 minutos, explicarles los riesgos, la tasa de embarazo gemelar bajó significativamente. Entonces, yo siempre digo, los pacientes son como tú y yo, son personas inteligentes, que si tú le dedicas el tiempo y la paciencia y el cariño de explicarles realmente cuáles son los riesgos, qué es lo mejor para ella, para su salud, para la salud del bebé, todo, te van a entender. Sí. Yo excepcionalmente tengo pacientes que a pesar de que les explico todo, me dicen, no doctor, yo quiero. Sí. Y lamentablemente muchas veces yo les tengo que decir, bueno, aquí lamentablemente no te vamos a colocar 2 embriones. Sí. Lamentablemente. Pero a veces hay mucha presión y yo creo que es importante que como médicos seamos muchas veces fieles a esos principios y estar bien parados y decir, no, es que esto... Y fundamentados. Y fundamentados. Porque yo le digo, no es que soy yo, le digo. No es que lo digo yo, no. Aquí está. Son centros medicina, exactamente, medicina basada en... yo les digo, no me crean, le digo, a mí no me crean. Vayan al Dr. Google si quieren, yo les mando los enlaces, investiguen y van a ver. Sí, es verdad. Y es interesante eso, tenemos el mismo comportamiento, Portugal y Ecuador tan distantes que eso, porque una de las cosas de la medicina de reproducción, como hay mucha cosa nueva siempre a salir, muchos artículos, todo eso, mucha investigación. Y nosotros en casi toda parte del mundo hacemos todos lo mismo y andamos, porque las grandes escolas son en España, donde has tenido, donde estive en España, en Bruselas, y esto nos ayuda a tener un comportamiento mucho semejante. Sí, no, definitivamente. Yo creo que somos de escuelas muy similares, muy similares y eso... Estamos muy sincronizados, veo que hacemos muchas cosas iguales. Sí. Yo creo que también es algo generacional también. Sí. Yo creo que es algo generacional. El centro donde estoy, la directora es la doctora María José, que el centro existe há 22 años, 23 años, como un poco histórico lá en Lisboa. Y ela, cuando yo fui para lá y transferência em blastocisto, um embrião, levei um pouco de mudança de comportamento das pessoas mais antigas que já lá estavam para isso, e foi interessante ver que elas próprias disseram, não, isto está a dar resultado, isto funciona. Apesar de estar a ir a congressos e estar a ir a tudo, notei que houve uma alteração de comportamento depois de uma pessoa nova for para lá e começar a trabalhar de maneira diferente que elas, porque a transferência de embrião em dia 2 e dia 3 ainda era uma realidade há 7 anos atrás.
Claro, no sé si aquí era, pero... Aquí, por lo menos en nuestro centro, nos transferimos en día 5, máximo en día 6, obviamente. Sí. Pero en día 3, hace muchos años, ya dejamos de transferir así. Pues, en día 3, o sea, realmente yo cuando escucho pues que transfieren en día 3º, no encuentro razón. Sí. Razón, o sea, una razón de base que diga válido. Científicamente es mejor transferir en día 3 que en día 5. Sí. No la hay. Sí. No la hay. Sí. Entonces es importante eso, porque inclusive a lo mejor es que te vas a quedar sin transferencia. Si es una mujer de 41 años y tienes... y tú dices, no, es que yo prefiero quedarme sin transferencia. Yo prefiero no transferir. Yo tampoco, y no causar más esa ansiedad a esa pareja do que estar a transferir una cosa que... Porque para que los pacientes sepan, los embriones se los deja cultivar durante 5 días, ¿ok? Y se los ve a las 24 horas, al tercer día y al quinto día. Y al tercer día, antes, hace muchos años, se transfería. Pero entre el tercer día y el quinto día... Okay, se activa inclusive el genoma masculino, etcétera, pues, y algunas cosas más, y que disminuye el desarrollo celular, o sea, disminuye la cantidad de embriones que van a desarrollarse, sobre todo en pacientes añosas, ¿ok? Y pues a veces hay pacientes que tienen 41, 40 años y día 3 y tienen 4. Y tú dices, va súper bien. Y después, 2 días después, no tienen embrión, no tienen blastos. Entonces, eso, yo creo que ahí es cuando realmente es que tenemos que tener... Es decir, yo prefiero quedarme porque, imagínate, transferir, va a pasar lo mismo que lo que pasa en las incubadoras que lo que va a pasar adentro de ella. Sí. Entonces, es mejor llevar a cultivo extendido, definitivamente. Sí. Y decir, ¿sabes qué? Esto... Outra coisa... que tu achas que nos próximos 10 años vai mudar en nossa prática? Aqui no Equador ou... No te entendí, disculpa. Nos próximos 10 años, o que achas que se vai mudar de comportamentos? ¿Aquí nosotros? ¿Con nosotros? Nosotros, sí. Buena pregunta. O sea, ¿cómo me proyecto aquí en 10 años aquí el centro? Por exemplo, para te facilitar, o que eu venho a hacer? Acho que a parte do laboratório vai ser cada vez mais automatizada e a inteligência artificial sí, definitivamente. Ya se han puesto en contacto con... De seguro que se han puesto en contacto contigo para automatizar la fecundación. La fecundación, la fecundación, los óvulos, los espermatozoides, todo. Los embriones. Colocas aquí como una... ¿Cómo se llama para cocinar en Europa? La mixnis, algo. Que es la bimbi. Esa. Sí. Algo así. Tú pones los ingredientes, te vas, regresas después de 1 hora y ya está. Pues eso es lo que se está haciendo ahora, automatizar eso. Entonces ya no vas a necesitar embriólogos, vas a tener tecnólogos. Exatamente. Y embriólogos para un centro que hace 500 ciclos, por ejemplo, precisas de 1 o 2 no máximo y no precisas de 5, pronto. Y yo pienso que vai... os embriólogos não vão deixar de trabalhar, pero vão ser embriólogos e trabalhar os dados. É o que acho que vai acontecer na área da embriologia, ou seja, continuam a ser embriólogos, para vão ser embriólogos muito mais ativos em análise de dados e trabalhar os dados e o comportamento dos próprios embriões e analisar todos os dados. Do ponto de vista médico, acho que o que hablamos há pouco das monitorizações vai passar por ecografías e técnicos a hacer la volumetría del ovario. Sí. Que tú haces una sonda, gastas dinero en un ecógrafo con sonda 3D, te haces la volumetría, calculas el tamaño de los folículos, pedes las análisis y migra para tu sistema. Pero sabes que la automatización en ciertas partes es muy buena. Sí, pero en algunas otras áreas... No veo esto para todas las parejas. No para todas las parejas. Mas, por ejemplo, una pareja que de baixo riesgo, supondo que estamos a trabalhar en mulheres embarazadas, las dadoras. Nosotros sabemos exatamente una dadora bem estudada, com as análises, hormona antimolariana, peso, altura, idade,
conseguimos planear especificamente quando vai ser o trigger e quando vai ser isso assim. Isso, agora, uma mulher com endometriose, com baixa reserva ovárica, uma mulher ou com miomas uterinos, com respostas a múltiplos tratamentos alterados, aí sim tem que ser mais ajustado e mais personalizado. Pero en aquele grupo de baixo risco, va a ser prácticamente automatizado todo. Pero, ¿sabes qué? Lo que yo noto en los pacientes, por ejemplo, sobre todo en los pacientes que vienen del exterior, de Europa, de Estados Unidos, de Asia, ¿sabes lo que piden? Sí. Piden mucho la medicina personalizada. Sí. E isso eu faço muito isso. Porque eu saí do IVE, que era o maior do mundo neste momento, e era tudo, quem fazia a consulta era diferente da pessoa que fazia a punção, era diferente da pessoa que fazia a transferência. O paciente quer solo médico. E comigo eu faço tudo. O homem que faz a punção, que faz a consulta, faz a punção, faz a transferência e está depois do resultado. Vaya, ok, listo. Okay. Sí, definitivamente. Yo creo que es importante terminar los grupos. E depois de ver que medicina queres dar. Ser uma medicina personalizada e queres ser um centro com 300, 500 ciclos o se quieres ser un centro de 1000, 1500 ciclos. Pero por ejemplo, yo te digo una cosa. Yo he visto centros que tienen una médica o una obstetra. Las obstetras son las matronas. Las matronas, ¿okay? Sí. Que hacen... Estoy hablando de médicos que tienen muchos pacientes. Sí. ¿Ok? Entonces, les hacen la historia clínica. Le hacen la historia clínica y luego pasan con el médico y el médico lo que les dedica es tal vez 10, 15 minutos y ya está. Sí. Entonces, a ver, si tienes... Yo creo que va a ajustarse también dependiendo de la cultura, dependiendo de la cantidad de pacientes que tienes, dependiendo de muchas cosas. Pero yo, en lo personal, yo disfruto mucho hacer mi consulta de principio a fin. Yo la disfruto mucho. Sí, sais sobrecarregado, que é o que acontece comigo, que se tu fazes a consulta, se tu planeas a punção, se tu planeas a transferência, andas sempre a 1000. Claro, e tienes un limite específico. Se me disseres, eu sozinho faço 300 ciclos por ano, não tenho capacidade para mais. Já estou full. Sí, definitivamente. Porque enquanto persona tenemos un límite de día, de horas, no da para... O sea, aquí trabajamos a veces 10, 12 horas. Sí. Y a veces hay una lista de espera de un mes. Entonces, es que no me da el tiempo, no puedo más. Porque después precisas de tiempo para hacer las monitorizaciones. Eso que, oye, voy a hacer la monitorización con otro. Entrar una persona extraña y a veces me acontece eso cuando personas de longe, de Algarve, Alentejo, que a 200 km de Lisboa, y peço para hacer la ecografía y me envía, lo noto. Pedem as análises e comparo uma coisa com a outra para tentar. E é aí que pongo a prova nos modelos de automatização. E penso, isto ainda não está bem, porque há variações interpersonais de monitorizações que depois podem criar impacto. Definitivamente va a crear un impacto. Sí. Y tú sabes muy bien, o sea, los pacientes sobre todo que se falla a un ciclo, en el primer ciclo, es más llevadero, es más probable que se repita un segundo ciclo si hay este acompañamiento del médico, que el paciente se sienta cómodo, que se sienta apoyado, que se sienta acompañado. Pero si simplemente tratamos al paciente como no con la dignidad y la empatía que necesita, pues el paciente no va a querer repetirse un ciclo, no va a querer seguir intentando, o se va a ir a otro lado, o va a tirar la toalla. Y realmente es importante. Siempre digo, yo trato a mis pacientes como a mí, yo quisiera que me trate a mí los médicos. ¿Okay? Y eso es importante, yo creo. Es esto mismo. Pero bueno, estamos con problemas. Estamos con tiempo, sí, ya tenemos bastante tiempo, ¿ah? Sí. Tenemos como 1 hora y pico hablando, creo. 1 hora. 1 hora y media, pero aquí podemos hablar hasta las 10 de la noche, pero bueno. Pero de verdad es que, Miguel, bueno, vamos a cerrar el segmento. De verdad es que muchas gracias. Hola, gracias. Muchas gracias por venir. De verdad es que
Hay que reunirnos más seguidos. Sí, espero por ti en Lisboa. ¿Sí? Cuando fueres a Lisboa. Te tomo la palabra. Te tomo la palabra. Cuando fueres visitar tu hermana a Sevilla, pasas por Lisboa. Yo creo que voy a ir este año, lo más probable. Y el próximo año también voy a estar por España. Siempre voy mucho por trabajo y por visitar a la familia también. Pero entonces, Sevilla y Lisboa... Está cerquita en auto, ¿ah? Sí. Yo me he ido en auto hasta... Sí. Está muy cerca. Sí, es... no sé si 3 horas y media. Sí, no, y es un viaje muy bonito, menos. No es, y puedes ir por Algarve y sobes y es rápido. Pues te tomo la palabra para visitarte, para conocer un poco de Lisboa, definitivamente. Te espero por lá. Unas tapitas y unas bielas. E conhecer o centro. E uma coisa típica em Portugal é o bacalhau. Sí, por supuesto, el bacalao, sí, lo he probado, muy bueno. A mi padre le encanta el bacalao de Portugal, definitivamente. Pero bueno, de verdad es que tú sabes que aquí tienes las puertas abiertas cuando tú quieras. A lo mejor es que podemos hacer un live o no en otra ocasión. Yo sé que por el cambio de horario es diferente, pero se lo puede hacer. Sí. De verdad es que he disfrutado esta conversación. A mí también. Y yo creo que para finalizar, pues que vemos que, como tú dijiste en una parte de la charla, o sea, estamos ahí en el Congreso de Copenhague ahora, que fue la R, y es que todos hacemos lo mismo, en todas partes, ¿ok? Es verdad, como aquí decimos, de toda la mata del Señor, ¿ok? Pero realmente es la misma tecnología, es lo mismo, los mismos protocolos, la misma medicación, las mismas incubadoras, pero yo creo que la diferencia es la integridad de los médicos, el compromiso hacia nuestros pacientes y el compromiso de seguir mejorando. Y aunque no, yo creo que este tipo de espacios, y que tú lo haces en tus redes, que nosotros lo hacemos, es eso, es en beneficio de, ¿okay? De decir, mira, no estás solo, hay opciones, busca ayuda, y aquí tienes gente para... Sí. Entonces, así que bueno, te deseo lo mejor en los siguientes días que te queda aquí en Ecuador. Disfruta el país. Sí. Sabes que me puedes llamar cuando estoy a un mensaje. Sí. Está bien. Y la verdad es que espero que tengas un buen regreso a casa. Y de parte pues nosotros te damos un pequeño obsequio. Chocolates ecuatorianos, que no te puedes ir sin chocolates ecuatorianos. Nosotros somos productores de cacao y café ecuatoriano, definitivamente. Entonces, de verdad es que para que lo disfrutes allá solo, con tu familia, con tus colegas. Así que de verdad es que muchas gracias. Nos vemos en breve. Perfecto. Obrigado. Bueno, ahora yo creo que vamos a ir al laboratorio. Me gustaría que conozcas el laboratorio. Sería buenísimo. Si deseas